¿Ah? Tienes que quejarte, Entonces, Natalia. las alteraciones, vamos a avanzar ahora. Quejarte. Mientras tanto, vamos a ir avanzando. Alteraciones del suelo pélvico. Uno de sus compañeros, dos, ya están viendo. Les he hecho ver a pacientes que han sido operados en el hospital por vía vaginal para hacerle una esterectomía y una colpoperinoplastia anterior y posterior con colocación de malla TOT. ¿A quién le hice hacer? Ay, ¿no? Le hemos hecho, no, yo no le hice un colega. El colega le tocó, agarró a la paciente y por ciertas alteraciones o sintomatologías que tuvo, la mejor vía para sacar al útero es la vagina. Aquel ginecólogo que no sabe hacer histerectomía vaginal, o habría que dudar, porque el ginecólogo tiene que saber hacer histerectomía vaginal. O sea, ¿qué quiere decir? Sacar el útero por vía vaginal. Los beneficios son muchos. Primero, que no tiene cicatriz, el dolor es sumamente mínimo, aunque la paciente que les tocó estaba muy álgida, un poco adolorida, no poco, pero estaba muy adolorida, ¿no? Pero generalmente yo, por lo menos la que he operado, unos 4 en el hospital por vía vaginal, han estado tranquilas, por suerte. Tal vez por la malla que le han colocado, porque han colocado malla TOT, que es para la incontinencia urinaria. Entonces, aquellos trastornos del suelo pélvico, vamos a tener ciertas características que nos pueden hacer para poder estudiar. ¿Qué cosas tienen que alterarse en la anatomía del aparato reproductor para que existan estas alteraciones del suelo pélvico? Primero, que vamos a tener una parte estrogénica. La mujer durante la edad reproductiva, desde el momento que ya empieza la pubertad, empieza a tener ciclos sexuales mensuales, que se está preparando constantemente para embarazarse. La progesterona, como uno de sus colegas ha indicado en la anterior clase, sirve más que todo para relajar todo y hacer que se pueda elongar todo, de forma general, para que tengan un concepto. El estrógeno en el aparato reproductor de la mujer y en todo el tejido hace que exista una de todo: hiperplasia, hipertrofia, ¿entendés? Hiperplasia de los tejidos, hipertrofia de los tejidos. ¿Qué quiere decir hiperplasia? Que también es un concepto básico, hiperplasia. Y la persona de atrás, hipertrofia. ¿Qué quiere decir hiperplasia? Hipertrofia. Hiperplasia. Hiper quiere decir mucho, pero plasia De tejido, de tejido. A ver. El número de células, ¿no? Plasia, número de células. Trofia, El tamaño. Entonces, son conceptos básicos. Entonces, el estrógeno en el organismo de la mujer hace que todo se pueda incrementar y poderse reproducir por dependencia del estrógeno nada más, solamente por estrógeno. O sea, tenemos un componente hormonal en el aparato reproductor de la mujer. En todo el tejido del aparato reproductor hay receptores de estrógeno que hace que pueda tener un buen tono ese tejido. Todo lo contrario, en la parte menopáusica vamos a tener una atrofia de todo el tejido. Otro tejido, y de este principalmente vamos a tener el 1, el 2 y el 4. El tejido conjuntivo que se encuentra rodeando el aparato reproductor, los vasos, las venas, nervios, músculo que se encuentra en esa región, va a estar estimulado por el estrógeno. Cualquier cosa que rompa este tejido, ejemplo, un parto por macrosómico, el tejido conjuntivo se va a romper. Ojo, una ecografía podrá ver el tejido conjuntivo. ¿Ustedes creen que en la ecografía, si nosotros hacemos una ecografía transperineal, vamos a poder encontrar el tejido conjuntivo roto? ¿Nos podrá decir la ecografía? ¿Sabe qué, señor? Usted tiene el tejido conjuntivo roto.
¿Nos podrá decir? ¿Nos podrá reportar eso el ecografista? No. ¿Creen que la tomografía o resonancia magnética que le haga a esa paciente puede decirnos si le ha roto el tejido conjuntivo? Es verdad. No. Es más de tipo, ¿cómo se podría decir? Por los antecedentes. No vamos a poder identificar ningún estudio nos va a poder decir que existe el tejido conjuntivo alterado o roto. Solamente las características de los antecedentes de partos macrosómicos o traumáticos, episiotomías, desgarros de segundo o tercer grado, van a ser los que nos van a decir que existen ciertas alteraciones en la parte conjuntiva. Otro, muscular. Los músculos que se encuentran en esa región, que también ayudan al soporte de esta región, igual son y van a fortalecer esa parte. Uno de los ejemplos que vamos a tener en acá es el músculo elevador del ano. El músculo elevador del ano, que a veces nosotros le decimos a los pacientes, si tú tienes descensos de primer grado y que vamos a ver cuáles son las características, le vamos a indicar nosotros que haga los ejercicios de Kegel. ¿Qué son los ejercicios de Kegel? ¿Alguien sabe? ¿Alguien ha escuchado? Para fortalecer el suelo pélvico. Para fortalecer el suelo pélvico y principalmente a este músculo, al músculo elevador del ano. También al isquiococcigio, que también es otro músculo importante, a ambos, isquiococcigio y elevador del ano. Los ejercicios de Kegel es como los que hay muchos, a los de Brasil les gusta harto hacer mucho ejercicio, y algunos bolivianos también. Entonces, la teoría ¿qué es? Fortalecer el suelo pélvico. No estamos fortaleciendo un músculo que mientras más lo ejercitamos, ese músculo va a tener mayor tono, va a ayudar a sostener. Entonces, aquellas mujeres que lastimosamente, por alguna razón, X o Z razón, no han hecho mucho ejercicio en su vida diaria, durante todo el transcurso de su vida, pues puede tener un riesgo o un factor de riesgo extra. Otro, igual que el tejido conjuntivo, que cuando se desgasta o se corta, igual va a tener la alteración. Por eso, la episiotomía en algunas oportunidades estábamos indicando que sea contraindicada. ¿Por qué? La episiotomía, aunque algunos colegas y los más antiguos y basado en evidencia, solamente debería hacerse en casos necesarios nada más. ¿Me entiendes? Aunque en Brasil existe, ¿no?, la agresión por obstetras que se hacen un corte y no le comunica, pues puede tener una demanda legal, si vale el término. Entonces, el parto, cuando está ahí a punto de salir, y si el producto es pequeño, por debajo de 3,500, generalmente no deberíamos hacer episiotomía. Y algunos dicen, obstetras, aquel obstetra que tiene un desgazo, ya sea de primero o segundo grado, no es obstetra. Por eso debemos hacer episiotomías. Una colega, cuando estábamos haciendo el examen de grado, no para usted, estábamos haciendo para otra universidad, ella decía, como somos escuela decimos a los hospitales que ayudan a formar recursos humanos, escuela, como somos un hospital escuela, tenemos que decir a los internos que a todos hagan episiotomía. ¿Para qué? Para hacer práctica, mano, como nosotros decimos los cirujanos, para tener habilidades. ¿Me entienden? Y esas habilidades pues solamente va a ser haciendo, porque a veces como hoy día, aunque me han tocado ahora los de Gineco 3, porque no estaban todos los de Gineco 4, sino los de Gineco 3, les digo, ¿saben hacer puntos intradérmicos? Y me dicen no. Entonces tienen que irse preparando, porque cuando van a estar en el internado, si el médico ve conveniente, les va a hacer puntos intradérmicos. Entonces ustedes, ¿qué pueden hacer para practicar? No sé, pues esponjas, anchas, pues pollo, la cuestión que practiquen episiotomía. Pero generalmente el hacer una agresión a la paciente que puede tener sus complicaciones, ¿me entienden? Por lo menos yo no parto. Es verdad, tenemos que formar recursos humanos y el hospital es un hospital formador de recursos humanos, pero por eso tampoco quiere decir que tenemos que ser iatrogenia. ¿Qué quiere decir iatrogenia? Algo que está mal, ¿no ven? Entonces, porque cuando vamos a hacer el corte ya de entrada es de segundo grado,
Si hacemos un corte y ustedes recuerdan los desgarros de primero, segundo, tercer y cuarto, cuando hacemos una episiotomía ya de entrada es de segundo grado, ya es un desgarro de segundo grado. En tanto, cuando si por alguna razón hemos evaluado bien, podemos tener tal vez un desgarro de primer grado o de segundo máximo, pero con puntos simples van a estar tranquilos. Y cuando no hacemos un buen reparo de la parte muscular, lastimosamente vamos a tener trastornos o alteraciones del suelo pélvico. ¿Me entienden? Acá, el otro. Nervioso. Otro componente que también forma parte de todas estas estructuras es el sistema nervioso. El sistema nervioso que tenemos más que todo parasimpáticos porque van de S2 a S4, la parte autonómica parasimpática de S2 a S4, o sea, ¿qué quiere decir? S2, S3 y S4, ¿no? Esos tres, S2, S3. Porque a veces entra en el examen, ¿cuál de los siguientes componentes nerviosos no está asociado a alteraciones del suelo pélvico? Pongo S3 y luego después. Pero doctor, en la diapositiva solamente decía S2 y S4. No dice S3. Son muy directos. Entonces, es la parte parasimpática S2, S3 y S4. De S2 a S4. Estos y el sistema nervioso hace que el músculo tenga tono. ¿Qué quiere decir tono? Vamos a la señorita de aquí al fondo. ¿Qué es tono muscular? ¿Qué es el tono muscular? Yo soy zurdito porque ¿Se podría decir que la firmeza como tal del músculo? ¿Cómo? ¿Se podría decir que es la firmeza como tal del músculo? Firmeza como tal del músculo. A ver, alguien. Tono. El tono sería, sí, igual sería la firmeza, pero es como si fuera una tensión que no llega a ser tan fuerte para mantener el músculo y sus funciones básicas. ¿Ya? Contracción constante involuntaria. Continua. Continua entre dos contracciones. De forma continua. Es constante. ¿Me entienden? Entre dos contracciones. Entonces, estos son principalmente de forma básica, de forma anatómica, para que ustedes no memoricen, porque cuando uno quiere memorizar es, ay, ahora cuál era, en la quinta diapositiva estaba esto, ay no, está en mi lengua, pero no lo puedo sacar. Eso es porque aprendemos de memoria. Entonces vamos a entender, para que no exista alteraciones del suelo pélvico tiene que haber una parte estrogénica en ese aparato reproductor femenino, porque este hace que haga todo una hipertrofia, hiperplasia, para que se vaya regenerando ese tejido, existe un buen tono muscular aparte del componente nervioso que igual hace que exista un tono muscular. Y de estos, principalmente, por eso vamos a tener epidemiológicamente más alteraciones de lo que es el suelo pélvico en aquellas personas mayores en la posmenopausia. Entonces ya entendemos por qué va a aparecer más en ese momento, porque existe una parte hipoestrogénica en ese momento. Ese tejido no va a tener un componente que haga que se mantenga y se regenere constantemente. Otro, el tejido conjuntivo alterado, vamos a tener aquellas mujeres multíparas. Las multíparas, aunque no tengan bebés macrosómicos, y otros, que si tienen bebé macrosómico, se incrementa estadísticamente. Pues solamente multíparas ya tiene un riesgo, un factor de riesgo a tener alteraciones del suelo pélvico. Si esa multípara en su historia clínica ustedes le preguntan que su bebé ha pesado más de 4 kilos, pues ya tienen otro factor de riesgo que va a asociarse a estas alteraciones del suelo pélvico. Otro. Hemos indicado que el músculo, vamos a decir en acá, bebés macrosómicos,
y aquellos que han tenido uso de instrumentos. Durante su parto. Como cuáles, forceps. Pero generalmente nosotros acá en Bolivia no utilizamos. En Brasil se utilizan algunos. En México también, algunos. O sea, instrumentos que hayan hecho para ayudar a la expulsión de ese producto. Entonces, tenemos acá ciertas alteraciones. Acá, traumatismos de la médula espinal. Golpes, accidentes de columna, algo que haya hecho alteraciones en el sistema nervioso para que pueda haber estos trastornos del suelo pélvico. Otro, igual que incrementa el riesgo, la diabetes. La diabetes mellitus mal controlada, si es de 1 o de 2, ustedes saben, por fisiopatología, aquellas diabetes que son crónicas ya tienen un componente nervioso, aparte de vascular, ¿no ven? Por eso no siente sus deditos no sienten porque el sistema nervioso ya está afectado, a la parte vascular también ya está afectada, entonces necrosis y muere ese dedito, solamente que ya lo sienten neurológicamente, lo mismo. Estas pacientes que tengan, son posmenopáusicas, o sea, mayores de los 45 años, han tenido múltiples partos y para colmo sus bebés han sido macrosómicos, han tenido alguna alteración en la expulsión de esos bebés, utilizando instrumentos para poder sacar como forceps, y si ha tenido alguna alteración en lo que es el sistema nervioso, es diabética, no ha sido bien controlada, pues tiene mayor riesgo de tener alteraciones del suelo pélvico. Y una de las preguntas que puede ser, que va a entrar en acá, es en el tejido conjuntivo el síndrome de Ehlers-Danlos. Este síndrome, ¿qué es lo que va a hacer? Es una pregunta de examen que va a entrar. ¿Por qué está asociado con lo que es una alteración del tejido conjuntivo? Síndrome de Ehlers-Danlos. Estas mujeres generalmente dicen, mira qué bonito, tengo mi dedo que se dobla, no sé si era un sueño de ustedes, en embriología me dijo, tengo mi dedito que se dobla hasta un buen canto, que a veces en un principio puede ser nuestra inocencia que hace que estas personas puedan tener una alteración en el tejido conjuntivo, y eso va a ser pregunta de examen. A todo esto, ya hemos tenido que son factores de riesgo que ustedes deben buscar en aquellas pacientes que van a tener en la consulta o en la práctica clínica. Vamos a tener a todo esto, o sea, todas estas cosas, algunas cosas o hábitos que tenga la paciente que hagan que se incremente la presión intraabdominal. O sea, aparte de estas cosas, cualquiera de estas que pueda tener la paciente, uno de los componentes que suele estar presente es aquellas cosas que incrementen la presión intraabdominal. ¿Qué cosas conocemos que pueden hacer que se incremente la presión intraabdominal? De aquí de la señorita al fondo, el que está durmiendo, el que está todo ahí, arrepentido. No, ¿por qué esta hora está? ¿Por qué? Dime una cosa clínicamente que haga que aumente la presión intraabdominal. Que incremente la presión intraabdominal. Cosas que hagamos que aumenten la presión intraabdominal. Bastante. Ya, perdón. No, perdón, porque mi oído estaba aquí, yo estaba pensando que era de aquí. Es que ya estoy viejito, ya. Mi caracol ya está un poco. Bastante ejercicio, por ejemplo. El ejercicio a lo mejor va a fortalecer, todo, va a sostener. ¿De aquí? El joven. Durante el embarazo vamos a solamente un 30% se va a incrementar durante el embarazo, y más que todo por lo que está el peso del producto, peso del líquido amniótico, peso del propio útero.
Un 30%. Cuando tenemos otras cosas que, y solamente va a ser en un cierto tiempo de la mujer. Si tiene un solo bebé, va a tener por 3 meses que se le incrementa. Hay otras cosas más graves. No. Levantamiento de peso. Ya, eso. La constipación, como nosotros decimos, ¿no? Constipación es el término que debemos utilizar para el estreñimiento, constipación. La constipación crónica. Crónica, ¿qué quiere decir? No, te cuento que desde que yo me recuerdo, siempre he sido doctor estreñida. Es lo que va a decir la paciente. Y ella está acostumbrada a eso. Sí, ¿cada cuánto hace popó? Pues hago, bueno, cada una vez a la semana. Ya, bueno, ella está acostumbrada a eso, por eso vive, ¿me entienden? Así, y ha estado viviendo todo el tiempo así, factor de riesgo. Pero ¿qué más hace que este se incremente más todavía? ¿Qué es lo que hacen las constipadas? Pujan. Eso, el pujo. Mayor pujo constante para poder hacer, incrementa la presión intraabdominal. Entonces, un factor de riesgo. O sea, estamos hablando que a todas estas cosas que la paciente va a tener, el síndrome de Ehlers-Danlos también, que tienen que tomar en cuenta porque puede ser pregunta de examen, va a ser el otro examen. Tenemos otra cosa que en la sumatoria de todas estas tenemos un factor indispensable, incremento de la presión intraabdominal. De estas, el embarazo sí, un 30%, cuando ya el bebé es más de los 5 meses, por el producto, el líquido amniótico y el propio útero, va a aumentar la presión, ¿no? Por eso algunas tienen varices también y muchas cosas, ¿no? Sí, tienen. Pero ¿qué tal si solamente se embarazó una vez no? Otras, las constipadas crónicas, porque están por toda la vida así, han estado así, han vivido así. Otro. Chagas. Sí, porque va a tener va a predisponer a una constipación crónica, porque si es un Chagas que va a afectar al intestino, pues va a un colon, por lo que estamos diciendo, sí, factor de riesgo, sí. Pero recuerden también que para hacer un colon chagásico tendría que ser años, porque el corazón también es asintomático, ¿no? Entonces, tiene que ser por hartos años para poder dañar ese intestino. Si no, todas las personas de La Paz, porque ustedes se acuerdan que el colon, el intestino, los que han gastro, son todos los pacientes porque tienen colon, ¿qué se llama? No es colon visitado. Colon, ¿qué? Que tiene que ver algo con la presión. Con la presión de oxígeno que tienen estos pacientes, que yo también soy paciente, pero no soy estreñido, ¿no? Pero tienen riesgo a hacer colon. ¿Qué se llama? No me recuerdo. Esto aquí, fumadores, y más que todo estos fumadores cuando van a tener una tos crónica. Fumadores, primero ya de entrada aquel fumador va a toser de forma crónica. Y aparte, solamente por fumar, la nicotina y todos los radicales que se producen va a ir a dañar esto y esto. De entrada, esto ya es crónico. Si este es un fumador crónico, los fumadores que tienen a nivel pulmonar, de forma crónica, ¿qué hacen? Una fibrosis. Claro, no va a ser taponeado en un solo región. Son todos. Otro. Neoplasia. Igual tiene que ser también un poco crónico. Va a ver. Neoplasia. Otra cosita. ¿No? Constipación. Incremento de la presión abdominal, fumar, tosedor crónico. Y el otro que puede hacer igual son aquellos que tienen bronquiectasias, tienen fibrosis quística. ¿Qué es la fibrosis quística? ¿Quién conoce?
que igual tienen lastimosamente problema pulmonar y lastimosamente son tosedores también, sin necesidad de... ¿Quiénes son los que hacen EPOC? Uno que fuma, ¿no? EPOC. ¿Quiénes son los EPOC? ¿Qué significa EPOC? Enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Exacto, crónico, dicen, los fumadores, los que están en la mina, los que están con silicosis, ¿no ve? Son ellos los que van a hacer. Y el otro, junto con esto, con lo que es patología pulmonar, la fibrosis quística, bronquiectasias que forman alteraciones y están tosiendo. Entonces, cualquier cosa que exista que haga un incremento de la presión intraabdominal, y aquí tenemos algo más, ¿no? Los esfuerzos físicos. Cargar muy pesado, la señora le van a preguntar, ¿en qué trabajas? Cada mañana voy al mercado, llevo mi bolsa de papa, estoy llevando ahí cada vez, y ahí es mi forma de vivir, así gano mi plata y así he vivido. ¿Me entienden? Otro te puede decir, desde que era joven yo cuidaba a mi abuelita y a mi abuelito y he estado cargándolos, soy enfermera y cuido a un anciano y durante años he estado cuidando. De esta forma he ganado mi vida y de esta forma he estudiado cuidando a este señor, pero toda la vida estoy cargando. Estoy hablando de esto laboral, puede ser por otras causas también. Mucha sobrecarga, esfuerzo. Cada vez que hace eso ya estamos haciendo un incremento de la presión intraabdominal. Tosedores igual. Es un tipo maniobra de Valsalva. ¿Qué es la maniobra de Valsalva? Señorita, la maniobra de Valsalva. ¿Qué es la maniobra de Valsalva? Si no, también le decimos toser, ¿verdad? Toser. Porque le dices, haz la maniobra de Valsalva, señora. ¿Qué cosa? Yo conozco la maniobra de Valsalva cuando hace esfuerzos para que en los oídos no se me Tiene que cesar la laringe. Se cierra la laringe, ya sea por arriba o por abajo, va a incrementar, pero no es la apertura del conducto de la trompa de Eustaquio para poder habilitar o aerear lo que es el oído medio, porque la trompa de Eustaquio va a ir al oído medio cuando están volando en avión y se les obstruye también, o cuando entran al agua, se sumergen, los cambios de presiones hacen que se pueda obstruir. Entonces, pero lo que hacemos es que cierran, como dice una nariz, pero más que todo es cesar la laringe. Cesamos la laringe, el pulmón, la pleura y todo lo que es el abdomen se va a incrementar en su presión. Eso, ¿no? Entonces, tenemos eso. Alteraciones del suelo pélvico, alteraciones en lo que es hormonales, estrógeno principalmente, del tejido conjuntivo, 1, 2, 4. Esto es una sumatoria. Si hay estrógeno, mantiene un buen tejido conjuntivo. No hay estrógeno, el tejido conjuntivo ya es de mala calidad. Sin que tenga esto. O sea, no ha tenido para señora, sí, yo siempre he sido del convento, no tengo hijos, no he tenido relaciones sexuales, yo desde pequeña me he dedicado al Señor, a Dios. Está bien, es su vida y pues depende de cada persona, se respeta. Pero ya es posmenopáusica, no hay estrógeno, el tejido conjuntivo es de mala calidad. ¿Entiendes? Lo mismo, el estrógeno, aunque no haya tenido partos, no le hayan hecho episiotomía, tiene receptores el elevador del ano, el isquio cavernoso, el bulbo cavernoso, ¿entienden? El transverso profundo del periné, el transverso superficial del periné, toda esa parte muscular tiene receptores muy altos de estrógeno. Entonces, si no hay estrógeno, no hay una buena calidad también del músculo. ¿Sí? Y obviamente igual, el sistema nervioso igual tiene receptores de estrógeno, aunque no es tan sensible como digamos, no tiene estrógeno, su nervio se ha dañado, por eso no siente, no es tanto así. Más que todo estos dos va a ir a afectar la parte estrogénica. Traumatismos, diabetes, SIDA. ¿Dudas hasta acá? Lo que puede haber, las combinaciones que puede haber para que puedan existir trastornos del suelo pélvico.
Doutor, uma consulta, por favor. Dime. En el momento del parto, ¿tiene algunas maniobras que se hacen para ayudar a la mamá a expulsar el producto? Entonces, algunas dessas maniobras são iatrogênicas, se assim possamos dizer, são feitas de mala, não são muito bem realizadas. Este tipo de alteração iria provocar, digamos, essa ação iria provocar uma alteração no tecido conjuntivo ou muscular? No, ambos va a tener. No es que sea iatrogénico, porque a veces los internos y hasta el mismo doctor, porque si digamos ustedes me van a ver atender a mí el parto, pero yo no he visto que hayan atendido así lo mismo el doctor Ramírez o el doctor o la doctorita Rodríguez o la doctorita, yo no lo vi. No podemos hablar mucho de iatrogénico, no quiere decir que sea eso. Tal vez no lo está haciendo de una forma con querer, ¿no? Solamente que así ha visto que se hace, que se cubre, o así ha visto que se cubre, y bueno, pues están intentando. Estas lesiones que se, perdón, antes de que pueda darte la palabra, las lesiones que suceden durante el parto, vuelvo a repetir, la ecografía no les va a decir aquí está la lesión, o en esto podemos hacer, porque son de ultraestructura. Solamente el romper, un ejemplo, si este es el tejido conjuntivo, una rajadurita de aquí ya debilita. Debilita, ¿qué quiere decir? Todo un sector ya va a estar débil. Las sumatorias es lo que va a predisponer a que exista esto. Ojo, el hecho que tenga dos partos y sus bebés han pesado 5 kilos, los dos, ¿me entienden? Y para colmo llega donde ustedes 60 años y les dice, siento una bolita aquí, y cuando las revisan, primero que no hay nada clínicamente, y ustedes dicen, pero el doctor me ha dicho que tiene partos y es macrosómico, y ella no tiene. ¿Qué ha pasado? Tiene que haber una sumatoria, o alguno de los otros componentes no está. En toditos tiene que estar. Porque hay algunas mujeres que dicen, siento una bolita ya, no, que me incomoda harto, doctor, no sé qué será. Y preguntamos en la historia clínica, bebés macrosómicos, multípara la paciente, postmenopausia 60 años, pero cuando le están viendo, cuando la ven en el examen, ya, porque hemos dicho que anamnesis, según lo que yo les dije a algunos de mis estudiantes, con anamnesis tenemos cierta sospecha. Y cuando voy a la parte del examen clínico para aumentar más mi sospecha diagnóstica, primero que no encuentro nada, totalmente una decepción. No hay nada, no hay prolapso, no hay nada, solamente es una infección urinaria que los pacientes pueden decir, siento algo que está ahí que me molesta, que me molesta y que me molesta. Pero cuando vemos ahí, le decimos, empuje, haga la maniobra de Valsalva, algo, y tosa, y no sale nadita de nada. ¿Me entienden? O sea, tiene que haber una sumatoria. El otro, factores de riesgo también de tipo familiar, para que pueda decir, el hecho que solamente tengamos esto y esto, no quiere decir que vamos a entrar a encontrar en el examen clínico un prolapso severo, leve, moderado. ¿Me entienden? Tiene que haber una sumatoria de todos para que pueda existir. Y el otro, el que haya tenido 7 partos, vuelvo a decir, el que haya tenido 7 partos, viene a la consulta, siento algo que me sale por ahí abajo, y de repente ustedes revisan y no hay nada, nuevamente les vuelvo a repetir, no quiere decir que haya fallado la teoría que estamos haciendo. ¿Me entienden? No quiere decir que ha fallado. Porque en medicina no es 1 más 1, es 2, es bien clavadito. Como el otro, paciente, por ejemplo, paciente que va en contra de paciente de 33 años. 33 años. Aquí ya no encasilló, según la historia. Paciente que solamente tuvo un parto, nada más, solamente un parto. 33 años, un parto, y este bebé ha pesado 2,800. Oh, churucutito todavía, ni siquiera. Pero, lastimosamente, un doctor, lastimosamente digo, primero que le ha hecho pujar, porque le vas a preguntar en el examen, le ha hecho pujar, ¿cuánto tiempo ha estado pujando? Varias veces, como a veces a los internos les digo, ¿ves la cabecita? En una primi, ¿ves la cabecita así, el pelito? Pues recién la pasas a sala de partos. Porque a veces dicen, doctor, ya está con 10, ¿qué hago? Cuando es primi, ahí el pelito está ahí y recién la pasa. Porque primero que cuando ya la pasa, primero la paciente ya está nerviosa, todos están ansiosos, el pediatra o el neonatólogo está esperando con sus guantes
todo estéril para recibir al bebito. Tú también estás cambiado así todo como el arquero, ¿no? Para poder recibir al bebé que salga, pero nunca sale. Y le empiezan a hacer pujar, señora, puje, pero que no. Y el otro se sube encima de su barriga para hacer cristeler, para todos acelerar todo. Bebé pequeño, un solo parto, paciente que ha tenido todavía esto es su antecedente, nada más ya ha tenido hace unos 4 años. O sea, este bebé lo ha tenido a sus 29 años, súper joven, ¿no? Y lastimosamente le han hecho una episiotomía, el único episiotomía. Ahí es donde más, aparte de todo lo que le han hecho, aparte de todo. Entonces, primero que se ha salido de esto, no es posmenopáusica. Segundo, que no es ni siquiera multípara, es vivípara. Tercero, que ni siquiera ha sido macrosómico, pero cuando tú vas y la revisas, y lo que ves en los genitales, vamos a ver, clítoris, neonato, vamos a tener una pequeña bolsa que está saliendo. Y si tú le dices que siga pujando o haga maniobra de balsada, esto va a producir más todavía. Entonces, aparentemente no tenía factores de riesgo, aparentemente, por eso les digo a los estudiantes que están conmigo, la anamnesis y todo lo que podemos recalcar, tenemos un 40% para llegar a un diagnóstico y el examen clínico nos va a ayudar a incrementar más nuestra impresión diagnóstica. O sea, si solamente tenemos un hito, no quiere decir que vamos a encontrar algo. Puede que no tengamos nada y al último encontremos algo ahí abajo. Y si está saliendo algo, o sea, es joven, no tiene partos, es monja, no ha tenido ni un accidente, ni es diabética, ni nada, ni fuma ni un cigarrillo, ni nada, ni es estreñida, ni nada, pues el otro, por eso les digo, busquen el antecedente de síndrome de Ehlers-Danlos. Aparece en mujeres jóvenes, estos prolapsos, o alteraciones, sin tener nada de esto, o sea, ni es menopáusica, ni ha tenido partos, máximo trotará y solamente trotar y el otro, algo que aquí nos hemos olvidado, lastimosamente, que sí también aumenta obesidad. Máximo, tal vez con el trote o lástimo máximo, puede que ella sea con un índice de masa corporal por encima de 25 y no tener nada de los factores de riesgo. Piensen en síndrome de Ehlers-Danlos. ¿Qué es? ¿Alguien ha buscado ahorita en internet? Nadie. Ya que tenemos al doctor Google. Es una alteración de la formación de la arquitectura del tejido conjuntivo. No tienen un buen tejido conjuntivo. Tienen estrógenos, sí, pero su calidad de tejido conjuntivo en formar es pésima. O sea, si el tejido conjuntivo falla, todo falla. ¿Dudas respecto a todo esto? ¿Se ha entendido? ¿Se ha comprendido? Fácil, sencillo. Ahora sí. Estrógeno conjuntivo, ya lo vamos a ver en la parte de atrás. ¿Alguien que me prestas? ¿Tú ¿Estás haciendo? Último. ¿Dónde fuiste más antes? Trastornos del suelo pélvico. Los trastornos del suelo pélvico. ¿Cómo se define? Es cualquier, vamos a resumir, pero tienen que tomar, cualquier alteración de los componentes que sostienen al aparato reproductor femenino. Repetilo, de los componentes que sostienen al aparato Reproductor femenino. Cualquier alteración de los componentes que sostienen al aparato reproductor femenino van a producir trastornos del suelo pélvico. Cualquier alteración que altere los componentes que sostienen al aparato reproductor femenino van a producir trastornos del suelo pélvico. Cualquiera. Pero hemos indicado que a todo esto va a haber un incremento de la presión intraabdominal. Entonces, ¿cómo vamos a denominar? ¿Cuál es la...? ¿Puedo usar, no? Sí. ¿Cómo es
la terminología, cómo nos vamos a entender nosotros los médicos. Cualquier alteración de los componentes que sostienen al aparato reproductor femenino van a producir trastornos del suelo pélvico. Cualquiera. Aquí vamos a explicar los componentes del aparato reproductor. Vamos a poner ligamentos que son importantes y que sostienen el aparato reproductor femenino. Vamos a tener principalmente el ligamento. Los ligamentos son estos ligamentos principales que sostienen el aparato reproductor femenino. Los ligamentos cardinales. Los ligamentos cardinales, y tal vez algunos de ustedes se acuerdan los ligamentos de Mankind-Zoll. Si alguna vez les han hablado algunos de los colegas, pues también se denominan ligamentos cardinales. Y lo bueno, como siempre les decimos, en medicina no tenemos mucha creatividad y en anatomía siempre vamos de un lugar al otro lugar y el nombre le ponemos ahí. El ligamento pubo-cervical. ¿Qué quiere decir? Que va desde el pubis y va al cuello uterino, cervical, no de aquí. Cuello uterino, pubo-cervical. Ligamento útero-sacro. Estas estructuras toditas se van a insertar en el cuello uterino. Vamos a hacer un corte axial. Este es el canal endocervical. Estamos cortando, vamos a ver así, para hacer un poquito, para que no dejemos mucho a la creatividad de la mente, la trompa, y estamos haciendo un pequeño corte a este nivel. Estamos mirándolo desde la parte de arriba. Vamos a tener aquí adelante al pubis, acá atrás al sacro, ¿no? A los costados lo que son los ilíacos, las espinas ciáticas. Entonces, ¿cuáles son los ligamentos que hayamos indicado? Y toditos van al cuello uterino. Toditos van al cuello uterino. Primero tenemos el ligamento pubo-cervical, que va desde el pubis y va a ir hacia el cuello uterino. Lo que se va a ir hacia las partes laterales, que va desde el cuello uterino hasta la fascia endopélvica del obturador interno, este es el ligamento cardinal, o también denominado ligamento de Mankind-Zoll. ¿Me entienden? Mankind-Zoll. Y el otro, del sacro hacia el cuello uterino. Entonces, que este es el útero sacro, ¿no? Entonces, de esa forma, esos ligamentos van a ir y van a hacer que puedan sostener el cuello uterino y obviamente al útero. ¿Entienden? Entonces, ligamentos cardinales, pubos cervicales, úteros sacros. Toditos van al cuello uterino, toditos se insertan en el cuello uterino. ¿Qué más tenemos? Otro ligamento que ustedes, si recuerdan, y rodea todo lo que es el parametrio, a las trompas de falopio, al fondo uterino, como si fuera el poncho. Que ustedes han visto a Luisito Comunica, se ha puesto un poncho y han puesto así. ¿Quién más ha visto que se ha puesto un poncho? Pero así cubre, de esa forma como ese poncho, cubra a las trompas de falopio, al útero, en la cara anterior, posterior, y en el parametrio forma así una pequeña tela que ustedes van a ver en los dibujitos. Por eso era bueno los dibujitos se van a contar. Este es el ligamento ano. Ligamento ano. ¿No? Va hacia los costados y se une al peritoneo, es un repliegue del peritoneo visceral y parietal, se une al mismo tiempo. Ayuda a sostener al aparato reproductor. Componentes estructurales que van a ir. Vamos a ir bajando
Este es el cuello uterino, tenemos la vagina. Acá tenemos la arteria uterina que va a subir y va a mandar sus ramas. Aquí vamos a tener la arteria vaginal, vamos a tener la vaginal media, la vaginal inferior, superior, media, inferior. Siempre las arterias van con su vena, ¿no? Normalmente son pares, está bien ligado. Entonces, aquí vamos a encontrarnos con el tejido conjuntivo, pero en este caso ya se nos denomina fascia. Fascia endopélvica. Así es como nosotros conocemos todo el tejido conjuntivo que está rodeando la vagina, al útero, está dentro de estos ligamentos, todo dentro de estos ligamentos mismos, en el aparato reproductor. O sea, ese tejido conjuntivo que hace rato estábamos indicando, pero ¿cuál tejido? Tejido conjuntivo 1, 2 y 4, ya, pero anatómicamente, o como estamos hablando como ginecólogos, con sus colegas mismos que van a encontrarse en las prácticas, entonces nosotros lo denominamos fascia endopélvica a ese tejido conjuntivo que se encuentra en el aparato reproductor femenino. Cuando ustedes vean que están haciendo una cirugía vaginal y estén cortando alguna cosita blanquita, gris, que estén, eso es, ¿qué es esto? Fascia endopélvica, ¿me entienden? Fascia endopélvica. Rodea las arterias, rodea la vena, rodea el músculo, rodea todo es tejido, pues es como esto, es como este tejido, la fascia endopélvica, ese tejido conjuntivo que hemos hablado de 1, 2 y 4, su nombre se va a denominar fascia endopélvica. Rodea músculo, rodea arterias, rodea todo. Pues ese tejido que está rodeando, a los mismos ligamentos está metido ahí también esa fascia endopélvica. ¿Entiendes? Es muy rico en receptores de estrógeno también. Fascia endopélvica. O sea, eso también sostiene todo. De la parte muscular que ya hemos indicado uno, los músculos, vamos a tener, pero más que todo estos músculos se van a encontrar a este nivel. Pues estamos más bajos en la parte de la vagina. Aquí la parte muscular, vamos a tener principalmente al músculo elevador del ano. Ese es el principal, pero no es el único. Al músculo isquiococcigio, al músculo transverso profundo del periné, principalmente esos tres. Entonces, y estos se encuentran más que todo en estas partecitas. Este es el elevador del ano, en la parte de atrás está el isquiococcigio, más abajo está el transverso profundo del periné, ambos. Más que todo el profundo, más que el superficial, el profundo. Entonces, tenemos esos los componentes anatómicos. Y debemos indicar los nervios que vamos a tener como fibras nerviosas que van a estar inervando. Un nervio que hace una unión neuromuscular, ¿para qué hace esa unión? ¿Qué hace el nervio en el músculo? Contracciones. Tono, mantiene que es este fibra. Hemos indicado que fibras, S2 al S4. Entonces, anatómicamente ya es todo eso. Ligamento ancho, ligamento de Mackenroth, ligamento útero-sacro, ligamento pubo-cervical, la fascia endopélvica, los músculos, el elevador del ano, el transverso profundo del periné, el músculo isquiococcigio y la parte nerviosa del componente parasimpático de S2, S3 y S4. Entonces, cualquiera de las alteraciones de estas estructuras anatómicas que sostienen el aparato reproductor van a producir trastornos del suelo pélvico.
¿Se entiende? Porque en la pregunta de examen basta cuál de las siguientes no forma parte del sostén del aparato reproductor femenino. Ligamentos redondo, ligamento infundíbulo pélvico, ligamento útero-ovárico, ligamento, ¿qué más? Ligamento, no, porque ahí pueden decir, pero doctor, también es tejido conjuntivo, los dos son, no tiene que ser algo muy distante. No sé, ¿todos o ninguno? Para confundirles más. ¿No ven? Como recordando a los viejos tiempos del reloj. Entonces ahí tenemos. ¿Se entiende, no? ¿Cuáles son los componentes? ¿Qué estructuras anatómicas van a mantener? Ahora, metiéndonos más en lo que corresponde a la ginecología y terminología de la ginecología, el doctor Delancey ha sido el que más ha estudiado los trastornos del suelo pélvico. Tanto así que ha creado los niveles de Delancey para los trastornos del suelo pélvico. ¿Qué es lo que ha dicho? Nivel 1, nivel 2 y nivel 3. O sea, desde arriba hacia abajo va a indicar que existen ciertas estructuras que van a predisponer a ciertos daños estructurales, que ahorita les estoy diciendo claro así, como si fuera todo desordenado, pero aquí nos vamos a poder orientar cuál está fallando, el nivel 1, nivel 2 o el nivel 3 cuando está viendo algún trastorno del suelo pélvico. Ejemplo, si nosotros vamos a hacer una histerectomía total abdominal, ¿qué nivel es el que vamos a necesariamente cortar? No tocamos al nivel 2, no tocamos al nivel 3, pero sí tocamos al nivel 1 para arriba. ¿Y qué estructuras entonces cortamos? Tenemos que cortar a los ligamentos uterosacros, tenemos que cortar al ligamento de McEnroe, tenemos que cortar al ligamento pubo cervical, tenemos que retirar todo lo que es el ligamento ancho y para poder retirar las trompas de falopio más. Pues así nos vamos. Y eso es lo que nosotros hacemos en una histerectomía vaginal. Desde aquí para arriba nos disparamos. Entonces, Delancey ha dicho, si ustedes retiran el nivel 1 para arriba, pues pueden retirarlo al útero. Pero lo único que nos dice, para que no haya prolapso, o sea, aparte de eso más nos recomienda, ¿saben qué, doctores? Si van a hacer esta cirugía, no, siempre mantengan un componente de lo que está en el cuello uterino, o sea, corten, no atraviesen estas estructuras. Y si por alguna razón las van a atravesar, únanlas con un hilo que dure por largo tiempo para que cicatricen. Y si lastimosamente las han cortado y no han mantenido el rodete cervical, esta paciente va a tener complicaciones posterior a la cirugía. O sea, prolapso de cúpula. Se va a salir la cúpula. O sea, el muñón que hemos hecho. No en ese momento, pasando los años. O sea, otro factor de riesgo es que les diga, paciente, he sido operada de mi útero. ¿Y por dónde te has sacado? ¿Por vía vaginal? ¿O por vía abdominal? ¿O por vía laparoscópica? Las recomendaciones para toritos. Cuando Delancey solamente estaba pensando en los trastornos, la recomendación que ha indicado que debe mantener el rodete cervical para que no exista debilitamiento de esos ligamentos que sostienen, recomienda, mantengan ese rodete para que los ligamentos no sean seccionados. Que sea el rodete cervical que ustedes lo estén quitando, pero mantengan íntegro esos ligamentos insertados. Obviamente, pues les digo,
Ahora pasándonos, porque esto es antiguo, cuando ya ha dado la recomendación y he estudiado bastante la anatomía de la mujer, del aparato de la mujer, del reproductor de la mujer. Ahora, si hacemos histerectomía laparoscópica y no hacemos un buen rodete y cortamos estos ligamentos, tienes riesgo de prolapso de cúpula. Si hacemos una histerectomía abdominal y no se han mantenido muy bien estos ligamentos o este rodete cervical, tienes riesgo de prolapso de cúpula. Si es que hecho por vía vaginal, también tienes riesgo de prolapso de cúpula. ¿Me entienden? Eso nos indica eso. Y aparte, ¿qué es lo que nos ha indicado? Ahora vamos a ponerlo de perfil. Ahora no estará, ¿qué horas? 8 me ha dicho, me ha mentido. 8:30. ¿Por qué nos miente? A ver, tú eres joven, no, ya, tú, porfa, el doctor se está dibujando no sé qué cosas, no lo entiendo. Tiene cachorro. Ya, atrás. Eso es lo que a veces encontramos en aquella paciente de área rural, paciente muy mayor, paciente que generalmente tiene temor de ir al ginecólogo y bueno, más que todo suelen ser más de los 80 años y son los familiares los que nos traen, o sea, la hija, la nuera, le trae y nosotros encontramos esto, ¿no? Este es un prolapso uterino total, ¿no? El cuello uterino está ahí abajo, la vejiga, meato uretral, todo lo que podamos encontrar ya está ahí. ¿Esto tiene riesgo de cáncer? Pues no. Aunque existe fricción crónica, pues no se ha visto una asociación del prolapso con el cáncer de cuello uterino. O sea, no ha habido una asociación. Porque esto está raspando constantemente en la ropa interior. La paciente lo introduce. La paciente ya vive con eso. Para hacer pipí, lo introduce porque aquí se acoda la uretra. Se acoda, ¿qué quiere decir? Se dobla. Y no permite, es como cuando estamos con un sorbetero y si lo doblamos un poco, lo acodamos, ya no va a pasar nada. Lo mismo. Vive así, está así. Si no tiene molestias y solamente la nuera, la hija la trae porque claro, le sorprende mucho cómo su mamá ha vivido por tantos años así y ella tiene 80 años y no le molesta nada, ella no está viviendo por su propia voluntad, a veces no hay que operar. Porque la paciente ya está acostumbrada, ya vive, ya es muy mayor de edad, 80 años, 90 años. Solamente se opera un trastorno del suelo pélvico si la paciente tiene síntomas. O sea, si ella dice, yo me siento mal, si ella dice, yo quiero esto, siento, esto se me sale, esto me incomoda para tener relaciones sexuales, cuando voy a la fiesta, ¿qué será? Pero le incomoda. ¿Entienden? Siguiente. Estas son las estructuras que habíamos indicado, anatómicas. Ojo que no dije nada de ligamentos redondos. Este es el ligamento redondo, pero no sostiene. Ligamento ancho, sí. Ligamento uterosacro, sí. Por esta visión no podemos ver al pubo cervical porque está en la parte de adelante. Sí podemos ver un poco del ligamento de Mackensen. Siguiente. En su anatomía, vamos. Entonces aquí tenemos ligamento. El ligamento de Mackensen tenemos indicado cuello uterino. Va hacia los costados, a la fascia endopélvica y protege y cubre a lo que es el músculo obturador. Va a todo su tejido conjuntivo y ahí se inserta. Mackensen. Ligamento uterosacro, ligamento pubo cervical, porque esta es la vejiga, rodea a la vejiga. Siguiente. Y esto es lo que va a formar. Lo que habíamos indicado, ¿no? Siguiente. El ligamento ancho, que protege, que los rodea. Los músculos, isquiococcigio, elevador del ano, tiene sus tres componentes el elevador del ano. Y todos están relacionados con las estructuras anatómicas. Pubis, recto, pubo rectal. Pubo, al coxis, pubo coccigio.
ilio del hueso ilíaco o la fascia endopélvica que cubre a lo que es el hueso ilíaco va a ir hacia el coxis, iliocoxis. Siguiente, igual lo mismo. Igual hablo de esos. Este el transverso, no, atrás. Aquí. Transverso profundo del periné. Transverso, ¿por qué se le dice transverso? Porque va de un lado a otro lado, ¿no? Profundo porque está en la parte más profunda y cercano y apoyado al músculo elevador del ano. El elevador del ano tiene una porción que se apoya al músculo transverso del periné, profundo. El superficial pues está en la parte más superficial de lo que es la boca. Siguiente. Los nervios que habíamos indicado desde S2 a S4 para mantener todo el tono de esa parte muscular. Siguiente. La fascia endopélvica, lo que les habíamos indicado, todo el tejido conjuntivo que está en lo que es rodeando vasos, nervios, músculos, epitelio, mucosa vaginal, mucosa vesical, todo lo que rodea ese tejido conjuntivo en todas esas estructuras del aparato reproductor, pues se va a denominar fascia endopélvica. Por eso les digo, cuando están cortando una parte que está medio brillosa, gris, ¿qué estoy cortando? Pues la fascia endopélvica. A no ser que parezca un tubito, pues arteria, o parezca algo más grueso, un ligamento. Fascia endopélvica. Y si se dan, si se dan de cuenta, en la parte de abajo está el elevador del ano, el transverso profundo del periné, igual está rodeando la fascia endopélvica, todas estas estructuras. Todo. ¿Sí? Igual, elastina, más que todo tejido conjuntivo fibroso es el que va a estar. ¿Sigue? En la parte de la vagina, el estrógeno igual va a mantener un componente. Por eso ha estado viendo ciertas estructuras por medio de ultrasonido para poder hacer que la mucosa vaginal tenga un mejor tono estrogénico y la mucosa, el tejido de la lámina basal y los epitelios, que son 5 capas en la vagina, tengan y sean constantes durante la edad reproductiva. En la menopausia, esta mucosa vaginal igual se atrofia, se vuelve delgado, la lámina basal tiene mayor facilidad de romperse, pues igual, todo tiene que ver con el componente estrogénico. Sigue. Y ahí tenemos todas las estructuras que van a sostener. Ligamento del margen, elevador del ano, transverso profundo del periné, ligamento ancho, y no vemos desde estas partes al ligamento uterosacro y al tubo cervical. Y la fascia endopélvica que se encuentra y el componente nervioso que va a ir a lo que es el músculo para dar el tono de esa parte del músculo. Cualquier alteración de los componentes que sostienen al aparato reproductor femenino va a producir trastornos del suelo pélvico. Siguiente. Les estamos explicando. Siguiente. Siguiente. Cualquier alteración, como habíamos indicado, la definición. Este es un clásico de Lanz para poder mantener y sostener su teoría de los componentes anatómicos que sostienen el aparato reproductor. Los comparaba con un dique de ese barco sumamente grande que transportaba muchas cosas y lo denominaba la teoría del dique seco. Dique seco, ¿por qué? Y seco le decía que era la parte estrogénica, muscular y de tipo conjuntivo o fascia endopélvica. Si no hay líquido o agua, el peso mismo va a hacer que estos ligamentos que están sosteniendo va a hacer que se pueda caer ese barco. Lo mismo sucede con lo que es el aparato reproductor y los componentes que se encuentran ahí. La teoría es siguiente. Entonces es la de Lanz, es la teoría del dique seco. ¿Sigue? Eso ya hemos explicado. ¿Sigue? La edad, otro atrás. Otro. Esto tomen mucho en cuenta. Por eso les dije al principio, solamente se opera aquella mujer
que tiene signos y síntomas que le están incomodando. ¿Por qué? Porque el riesgo de recurrencia es de 1/3 aproximadamente. ¿Qué quiere decir? De 10 mujeres que hemos operado por trastornos del suelo pélvico, ya sea de pared anterior, pared posterior o apical, o un conjunto de estos, tienen un riesgo de que puedan recurrir. De las 10, 3. 3 van a recurrir, o sea, van a venir a la consulta y van a decir, doctor, se me está volviendo a salir. Claro, obviamente en los primeros meses, no. 1 año, 2 años, pero menos de 3 años. Lo ideal es que pasados los 3 años estén bien. Pero menos de 3 años, ya las pacientes están viniendo con síntomas nuevamente de que tienen un prolapso o alguna incomodidad o molestia. Entonces, por eso solamente se debe operar aquellas mujeres que tienen signos o síntomas o que alteran su calidad de vida. Siguiente. 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 Hemos indicado. Y ahí. Todo lo que habíamos indicado de una forma, solamente explicando el por qué. Siguiente. Edad, lo que habíamos indicado, el componente estrogénico, la posmenopausia, disminuye lo que es el tono estrogénico en el aparato reproductor, lo que habíamos visto en lo que es la mucosa vaginal, y no solamente la vagina, todo el tejido que se encuentra en el aparato reproductor y en todo el organismo de la mujer. Siguiente. Cualquier cosas que puedan hacer que se puedan destruir en la ultraestructura muscular o conjuntiva, ultraestructura. ¿Qué quiere decir? Lo que hemos visto, ¿no? O sea, no va a haber la ecografía, no va a haber las resonancias, no va a haber nada, pero existe lesión. También se ha creído, entonces, como el parto destruye, haremos cesáreas, ya no que nada salga por ahí abajo, disminuimos estos trastornos del suelo pélvico. Esa era la teoría, pero no. Igual, aunque tenga cesárea, igual tiene un riesgo si tenemos otros factores que pueden estar presentes en ese paciente. Por eso decían, si el parto era el que destruía en la ultraestructura, pues haremos cesárea, que nada pase por aquí abajo. ¿Entienden? En ciertas mujeres, por más que tengan cesáreas, igual van a tener estos trastornos. ¿Siguiente? Y el otro es que tienen que estar asociados con otros componentes. Presión abdominal, presión incrementada de lo que es la presión intraabdominal, algo que esté empujando hacia la parte de abajo. Los hiatos vaginales, anales, son la parte más débil, entonces la presión puede que venza. ¿Sigue? Tos crónica, y este es el síndrome de Ehlers-Danlos. Una alteración del tejido conjuntivo a nivel general. No produce un buen tejido conjuntivo en todo el organismo. Son personas que jalan, se doblan, o sea, que aparentemente están bien porque claro, están jóvenes y todo eso, pero si se aumenta algún factor de riesgo o sin factores de riesgo y encontramos un prolapso genital, pues debemos buscar un problema, un componente genético. Siguiente. La lesión, igual por denervación, igual puede ser paciente muy mayor, paciente diabético, alteración del sistema nervioso, del buen tono que puede tener muscular. Esos pacientes tienen una alteración nerviosa, pues van a tener hipotonía, ¿no? O atonía, no van a mantener un tono muscular constante, ¿no? Y al tener eso vamos a tener ciertos cambios en el eje. Generalmente es un poco, luego posteriormente se van a volver más vertical, con mayor facilidad de poder prolapsar por la parte genital. Siguiente. Lo que vemos es multifactorial, varios. Lo que vemos indicado, los 3 niveles de DELANCE. DELANCE había indicado que existen 3 niveles para poder explicar dónde está la lesión, dónde se encuentra la lesión. El primer nivel es aquel que se encuentra y sostiene la parte superior en el cuello uterino. ¿Cuáles son los ligamentos que vamos a tener ahí? El ligamento uterosacro, el ligamento cardinal, principalmente estos dos, pubo cervical, y también indica acá también la fascia endopélvica, porque recuerden que ahí está todo rodeando la fascia endopélvica. Entonces,
La alteración en el primer nivel, fascia endopélvica, ligamentos uterosacros, cardinales, pubos cervicales, van a hacer que exista un nivel 1 alterado. Siguiente. Nivel 2 principalmente va a ser de la fascia endopélvica. El nivel 2 y el que va a sostener este principalmente es la fascia endopélvica. Siguiente. El nivel 3 ya vamos a tener la parte muscular y principalmente al músculo elevador del ano. La parte muscular y lo que es el transverso profundo, no el superficial. Elevador del ano y el transverso profundo del perineo y el isquiococígeo. Siguiente. Ahora, ¿cómo valoramos a nuestra paciente? ¿Cómo vamos a hacer? Ya sabemos por qué sucede, ya sabemos la epidemiología, ya sabemos qué factores actúan en todo esto y vamos a ver cómo la vamos a evaluar. Siguiente. Atrás. De forma fisiológica tenemos una horizontalización y posteriormente una verticalización de lo que son los componentes para que puedan protruir. Siguiente. La paciente puede venir porque siente algo que está protruyendo por la parte genital, siente una masa blanda, reductible, y por la anatomía del ligamento que sostiene la parte superior de la vagina y el cuello uterino, la paciente puede referir dolor a nivel lumbar o lumbar bajo o pélvico. Más que todo esto tiene que ver por la tracción de los ligamentos en ese tejido que está protruyendo por abajo, tracciona y la paciente puede referir dolor en la parte lumbar o dolor pélvico, pero más que todo es por la tracción. Siguiente. La sintomatología en lo que es gastrointestinal, urinario, es más que todo por igual. Puede que la paciente venga con molestias urinarias, tenesmo, urgencia urinaria, puede que ella esté indicando que no vacía completamente la vejiga, orina un chorrito, se para y la paciente nuevamente quiere ir a orinar como si no hubiera evacuado completamente. En la parte rectal es similar. Paciente que tiene evacuaciones incompletas o catarsis incompletas. Y el otro, en la parte genital la paciente puede tener dispareunia, dolor durante las relaciones sexuales. ¿Sí? Aquí igual lo mismo, desde Williams, todos sacados. En esto, el examen físico. Aparte de lo que vamos a hacer la anamnesis, nos vamos a ir al examen físico y a la paciente tenemos que verla en posición de litotomía, como está, en posición ginecológica. La cuestión es que nos expongan la vulva y el perineo. Todo esto se denomina vulva, todo esto se denomina perineo, y lo que se encuentra por detrás del perineo es la región anal. Entonces debemos observar primero así, a simple vista, qué es lo que se encuentra y qué es lo que vemos. Siguiente. Inspeccionamos, separamos los labios e intentamos identificar las estructuras que vamos a encontrar ahí. Meato urinario, clítoris, vestíbulo, perineo si está íntegro o no está íntegro. Esto es a simple vista, pero posteriormente vamos a hacer maniobras. Siguiente. A la maniobra del Valsalva, y esto podemos simular con dos, pujo, que también simula lo que es la maniobra de Valsalva, vamos a ver algo que tal vez no se veía cuando estábamos viendo de forma natural. O sea, ella estaba tranquila y le hemos indicado, puedes toser, puedes pujar, ¿me entienden? Para poder intentar ver prolapsos leves, moderados o severos, si vale el término, pero no es la clasificación. Podemos ver prolapsos poco visibles, muy visibles o severamente visibles. ¿Me entienden? Algo que aparentemente estaba escondido. Vuelvo a recalcar. La paciente vive con esto y hasta lo puede introducir ella misma, porque está saliendo hacia la calle, lo introduce y listo. Pues como no voy a entrar al baño, no voy a tomar mucho líquido, porque ella ya sabe cuidarse.
sabe que si va a tomar líquido o por alguna razón está resfriada, el solo hecho de toser, ya dice, no, mejor no salgo, mejor inhibe, por eso cambia su calidad de vida de estas personas, y más si son jóvenes y se presentan. Cuando ya son mayores ya se acostumbran tanto que no les molesta, están tranquilos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Aparte de lo que estamos viendo, una salida del prolapso, nuestra obligación es ver si existen rugosidades en la pared vaginal o la mucosa está lisa. ¿Esto qué es lo que nos están mostrando? El tejido conjuntivo, o sea, la fascia endopélvica que se encuentra en esa región está destruida, destrozada, vencida. Cuando encontramos una mucosa vaginal lisa, el defecto es central. Cuando encontramos una mucosa vaginal rugosa, pero protruye, y a veces podemos decirle puje y va a protruir más hacia este lado, o puje va a protruir más hacia este lado, pero protruye, el defecto es lateral. Dependiendo hacia dónde va, es contralateral. O sea, si se va hacia el lado izquierdo, quiere decir que la lesión está en el lado derecho. Si se va al lado derecho, quiere decir que la lesión está en el lado izquierdo. Pero cuando puja y la parte es central y es liso la mucosa, el defecto es central. Si hay rugosidades, nos están diciendo ya que es un defecto lateral. Pero ¿a la cual lateral? ¿De este o de este? Le hacemos pujar para que nos diga semiológicamente dónde está el defecto. Semiológico, este es semiológico. No estamos pidiendo ecografías ni tomografías que nos digan nada. Siguiente. Entonces, otro, mucosidades con rugosidades. Defecto lateral. Mucosa lisa. Defecto central o medial. ¿Me entienden? Esto es semiología nada más. Estamos viendo la mucosa, separamos, le decimos primero que puje para ver hasta dónde sale. Segundo, vemos si existen rugosidades o no tienes rugosidades. Si tienes rugosidades, el defecto es lateral. Entonces, y si no tienes rugosidades, el defecto es central. ¿Qué es lo que más vamos a encontrar en la parte clínica? Es ¿entienden? En la vida diaria, lo que a veces nos viene. El defecto más que todo es central en la mayoría de las veces. ¿Me entienden? En la parte superior. Siguiente. El otro, aparte, el otro, que corresponde a otro tema que ustedes van a ver, yo creo que en neurología, porque a mí no me indicaron que les enseñemos esto, pero es necesario que les explique. Aparte del prolapso y la semiología que estamos haciendo, todo el arte que estamos haciendo semiológicamente, otra cosa es también que debemos ver si ese trastorno de suelo pélvico es húmedo o es seco, como nosotros denominamos. Húmedo y seco. ¿Qué quiere decir eso? O sea, si ese trastorno de suelo pélvico está asociado a incontinencia urinaria de esfuerzo o no está asociado a incontinencia urinaria de esfuerzo. ¿Qué quiere decir? O sea, que cuando le puje, sale un chorrito. O tal vez empuje, señora, ya sale el prolapso, pero no sale nada de orina. Es un trastorno de suelo pélvico seco, porque no hay pérdida de orina. Si hubiera un trastorno de suelo pélvico y la paciente le decimos, empuja nuevamente, entonces, y un chorrito escurre, quiere decir que es un trastorno de suelo pélvico húmedo. ¿Entienden? Entonces, esto igual es semiológicamente, no va a haber algo que nos diga ecografía, tomografía, resonancia, que nos explique si tiene incontinencia o no tiene incontinencia de esfuerzo. Algo más aquí, atrás. Algo más para ponerle más difícil que entre en el examen. No. La incontinencia urinaria de esfuerzo es la que se opera. La incontinencia urinaria de urgencia o mixta no se opera. Esa paciente que le han hecho TOT, que ha visto su compañero, que es la malla transobturatriz libre de tensión en español, solamente se colocan las pacientes que tienen incontinencia urinaria de esfuerzo. Puro, ¿qué quiere decir? No está con urgencia ni es mixto. La incontinencia urinaria de urgencia, ¿quién sabe? Ya es otorología, ¿no?
¿Sí, no? Que han sido urólogos. ¿No? Sí, ¿no ven? No. Pero están haciendo. Primer semestre. Incontinencia urinaria de esfuerzo, ¿qué decir? Es la pérdida involuntaria al esfuerzo. Al saltar, al toser, al reír, a cualquier esfuerzo, pues se le escapa su pipí a la señora. O que no estamos hablando de trastorno de suelo pélvico, solamente es pérdida involuntaria de orina al esfuerzo, que puede estar asociado a trastornos del suelo pélvico. Ahora, la de urgencia, ¿cómo es? La de urgencia igual es clínico. La de urgencia es, señora, si tú vas al baño y la puerta está cerrada, ¿puedes mantener tu orina? O cuando ya llegas a la puerta alguien te ganó y tú dijiste, ya valió, ya se hizo. O sea, no sostiene cuando se está saliendo cuando ya tiene deseos. No es porque no haya torcido, no puede mantener cuando ya está en el momento para poder miccionar. Ese es la incontinencia urinaria de urgencia. Y la mixta, ¿qué quiere decir? O sea, aparte que se le escapa con lo que es al esfuerzo, también se le escapa cuando no puede retener la orina, cuando la puerta se le cierra. O sea, es mixta. La TOT solamente se coloca cuando es una incontinencia urinaria de esfuerzo puro. Si le colocamos TOT a una paciente que era de urgencia o mixta, ya la vamos a arruinar. Esa paciente va a vivir con infecciones urinarias, ya fui. Yo a la paciente no lo paré, como dice, a ver, vamos a presentar el caso clínico y clarito van a ver si defienden bien o no defienden bien. Entonces, eso tienen que saber, los conceptos son básicos y son muy necesarios. Si se dan de cuenta, ahorita hemos hecho diagnóstico de incontinencia urinaria es clínico, por lo menos un 80 o 90%. Urodinamia, que manejan los urólogos, 10, o sea, de 10 mujeres omite a la urodinamia. Las demás son clínicas, con pregunta nada más. Entonces, nuestro trastorno de suelo pélvico para nosotros en ginecología es seco o es húmedo. Uno de los dos, o sea, ¿qué decir? ¿Está asociado o no está asociado a incontinencia urinaria de suelo? Sigue. Sigue. Entonces, la sociedad de lo que es la Sociedad Internacional de la Continencia ha creado lo que es ¿qué? Cuantificación de prolapsos de órgano pélvico. Cuantificación, ¿qué quiere decir? Vamos a medir. Porque algunos decían leve, moderado, severo, y a la cual para mis ojos esto es cuadrado, para sus ojos de él es rectangular, para de él es redondo y así. O sea, depende mucho de la impresión cuando decíamos es un prolapso leve, moderado y severo. Entonces ya esa ambigüedad, la Sociedad Internacional de la Continencia prefirió darle ciertas referencias para que hablemos un mismo término, la POP-Q, cuantificación de prolapsos de órganos pélvicos. Eso es lo que está diciendo esa POP. Y el principal punto de referencia anatómico es el himen o los residuos de himen o el lugar donde se encuentra el himen anatómico. Y a partir de este nos va a dar ciertas características. Donde dice, por encima del himen a 3 centímetros, vamos a tener una primera parte anterior, que va a ser la parte anterior de la vagina, y posterior, la parte posterior de la vagina o pared posterior de la vagina. Primeros 3 centímetros. Por encima de los 3 centímetros, porque la vagina va a variar, puede que mida 100 centímetros, 8 centímetros, ¿no? Entonces, y un poco más en algunas oportunidades, tiene rugosidades, tiene la capacidad de elongarse, pero sí o sí nos da los primeros 3 centímetros, anteriores y posteriores, primeros 3 centímetros. ¿Y por qué nos da los primeros 3 centímetros? Y cualquier alteración de estos primeros 3 centímetros va a estar asociada a lo leve.
que los primeros 3 centímetros posteriores va a estar asociado al elevador del ano y lo que corresponde al transverso profundo del perineo. ¿Entienden? Esta referencia también nos da esto, que los primeros 3 centímetros están asociados a estas estructuras anatómicas que hay que tener cuidado, eso también nos está diciendo. Y la sintomatología está asociada a estas estructuras. Por encima de estos 3 centímetros vamos a tener la vejiga y una parte del cuello vesical, y en la parte de atrás vamos a tener a la ampolla rectal y al colon sigmoides o intestino por la parte superior. En la parte de la vagina a la parte apical vamos a tener al cuello uterino. Por eso es cuello uterino, pared anterior por encima de los 3 centímetros de la anterior de la vagina, pared posterior de la vagina por encima de los 3 centímetros que está asociada a otras estructuras. Listo. Estadio 1, 1 centímetro. El prolapso que puede descender todo esto llega por encima de 1 centímetro. El himen, 1 centímetro por encima. Cualquier prolapso está por encima de 1 centímetro del himen. Estadio 2 está alrededor de ese 1 centímetro o por debajo de ese 1 centímetro. Estadio 2. Estadio 3, mayor por fuera de 1 centímetro hasta los 2 centímetros. Estadio 4, cuando ya pasa más de los 2 centímetros. Cualquier parte, pared anterior, pared posterior, por encima de los 3 centímetros, pared anterior, por encima de los 3 centímetros, pared posterior, cuello uterino, fondo de saco de Douglas, qué es lo que sea que esté prolapsando, nos va a decir estadio 1, 2, 3 o 4. Volvemos a repetir. El 1 se encuentra cualquiera de los prolapsos, ya sea anterior, posterior, por encima de los 3, pero llega por encima de los 1 centímetro por encima del himen. Estadio 2, alrededor del himen, más 1 centímetro, menos 1 centímetro. Estadio 3, 1 a 2 centímetros por debajo del himen. Y estadio 4, más de los 2 centímetros por debajo del himen. Entonces, eso es lo que nos da lo que es la POP-Q, la cuantificación de los prolapsos de órganos pélvicos. 1, 2, 3, 4. Todo está asociado al himen, por encima de 1 centímetro, alrededor de 1 centímetro, por arriba, por abajo, 1 centímetro a 2 centímetros, y por debajo de los 2 centímetros estaría abajo. Siguiente. Aquí también tenemos, porque ha habido diferentes clasificaciones. Himen. Himen es la referencia de todo esto. Esto es el orden con el que nos basamos. La POP-Q, cuantificación de prolapsos de órganos pélvicos. POP-Q. El himen es la referencia. Cualquier prolapso que está por encima de 1 centímetro del himen. O sea, todos han llegado hasta aquí nada más. Uno aquí, el de la pared anterior, pared posterior, el cuello, pero la cuestión que están por encima de 1 centímetro del himen. Estadio 2, 1 centímetro por encima o 1 centímetro por debajo, la cuestión que está más o menos 1 centímetro alrededor del himen, ese prolapso. Estadio 3, cuando ya ha pasado más de 1 centímetro, pero no sobrepasa los 2 centímetros por debajo del himen. El estadio 4, cuando ya sobrepasa más de 2 centímetros de prolapso, ya sea de pared anterior, ya sea de pared posterior, ya sea cervical, ya sea del fondo del saco posterior o de Douglas, que está relacionado con el saco de Douglas, está en estas referencias que hemos indicado. ¿Sí? Y ahí tenemos el escrito, porque a veces vemos dibujo, a veces entendemos, vemos algo escrito. Ahí tenemos. Siguiente. La terminología, ¿cómo nos expresamos en ginecología? A veces no es muy fácil. Defectos de la pared anterior, defectos de la pared posterior o defectos apicales, o sea, de la parte superior. Así de sencillo.
Y los defectos de la pared anterior solamente existe uno, cistocele, y aquí algo que hemos olvidado, el uretrocele. Cistocele y uretrocele. Acá. A veces en las diapositivas ustedes se basan en la diapositiva, no decía. ¿No ven? Uretro. Entonces, los de la pared anterior vamos a denominarlos o cistoceles o uretroceles o la combinación de ambos. ¿Y de qué depende? ¿Cómo nos vamos a dar de cuenta si es la uretra o es la vejiga? Como habíamos indicado, la uretra va a estar primero en los 3 centímetros que habíamos indicado. Y por encima de los 3 centímetros ya va a estar asociado más que todo a la vejiga en la pared anterior. O sea, es clínico. O sea, no le podemos decir a la ecografía, a favor, confirmar descenso, vejiga o uretra. No pasa nada. ¿Me entienden? Es clínico. 3 centímetros, si está en los primeros 3 centímetros, quiere decir que es un uretrocele. Si está por encima de los 3 centímetros, pero está protruyendo, es un cistocele. Y ahí le vamos a dar estadio 1, estadio 2, estadio 3 o estadio 4. ¿Entienden? Entonces, en la pared posterior vamos a tener solamente al rectocele. Y en la parte apical, al útero, al histerocele, cuando es el cuello uterino que está bajando, o cuando ha sido operado, ha sido histerectomizada la paciente, ya sea laparoscópica, abierta o vaginal, la cuestión que no hay útero, es el enterocele el que está apareciendo, porque generalmente es el intestino el que va a protruir por él. Entonces, ¿cómo nos expresamos los ginecólogos? Defectos de pared anterior, defectos de pared posterior y defectos apicales. Traduciéndolos, ¿cuáles son los componentes anatómicos que vamos a tener? Vamos a tener en la pared anterior uretrocele y cistocele, pared posterior, rectocele, apical, histerocele, si existe útero, o si no existe útero, va a ser un enterocele. ¿Me entienden? Esa es la forma. Siguiente. Entonces, siguiente. No, atrás, para que podamos ver. Bonito. Pared anterior. Hemos indicado primeros 3 centímetros pared anterior. Vamos a describir vejiga, uretra, vagina, útero, ampolla rectal, periné. Mayor a los 3 centímetros, el que está más protegido, cistocele. Si es los primeros 3 centímetros, uretrocele. Siguiente. Defectos de pared. Cistocele, ya, primeros 3 centímetros están bien, pero por encima de los 3 centímetros de la pared anterior es el que está protruyendo. Cistocele. Y para darle más términos, como no hay pliegues vaginales o submucosidades vaginales, ya nos estaría diciendo que el defecto es central, ¿no? Eso más nos está diciendo. Y el estadio, podríamos estar diciendo que es un estadio 3, mayor a 1 centímetro por debajo del límite, ¿no? Eso más nos está diciendo. Es un defecto de pared anterior, estadio 3, y un defecto por su defecto central, ¿no? Eso es lo que estamos sacando ahorita solamente con el imagen. Este tiene un poquito de rugosidades, es decir que es mixto, es central y también es lateral, porque hay un poquito de rugosidades. Entonces ahí tenemos, clínicamente no hacemos ecografías, tomografías ni resonancias. Siguiente. Ahí tenemos otro, en este caso estamos viendo de otro perfil, útero, vagina, vejiga, uretra, periné, para que nos podamos ubicar. Pubis, imagen vista de frente. ¿Qué es lo que está protruyendo? Uretra un poco, vejiga también. Tenemos la uretra que está saliendo de esta forma y también tenemos la vejiga. Entonces, esto es un cisto uretrocele. Y ahora, ¿cuál nombramos? ¿Cuál estadio? El cisto tiene más descenso y el uretro tiene más descenso.
siempre se va a nombrar el que está mayor, o sea, el censo mayor. En este caso, ¿cuál sería? El cisto, si nosotros hemos indicado, si este es el himen, este es el himen. Si ese es el himen, ¿cuál está en un estadio mayor? Uretos. El ureto. Un cisto uretrocele estadio 2, ¿no? Porque el 2 es más o menos un centímetro alrededor del himen. ¿No ven? Esto es arriba 1 centímetro, abajo 1 centímetro, todo este es el estadio 2 igual el término, ¿me entienden? El cisto estaría en estadio 1, porque no ha sobrepasado, sigue por encima de 1 centímetro del himen. ¿Se entiende, no? Espero que esté entendiendo, porque van a ser casos clínicos de ese forma. Y más complicado. Dibújenme. Lo que estoy escribiendo. Cisto estadio 4 con componente posterior. Le busco, doctor, y un ratito la voy a llamar. La voy a llamar ratito. Entonces, no, atrás. Entonces se pone el mayor, el estadio mayor del componente que se encuentra. Pared anterior, pared posterior. El anterior tiene 2, vejiga y uretra. Cistocele, uretrocele. El posterior solamente tiene cistocele. Siguiente, vámonos atrás. Pared posterior. Efectos de pared posterior. Tenemos vagina, vejiga, útero, uretra, ampolla rectal, perineo. Primeros 3 centímetros son los que van a ser el defecto. O sea, ¿qué quiere decir? Que es el perineo que va a fallar en la parte de atrás. Entonces, este es un recto septo. La mayoría de las veces son lisos, porque el defecto va a ser central. ¿Y por qué será? ¿Tendrá componente lateral para sostener toda esta parte de acá? Como lo que es de la pared anterior. La pared anterior, ¿por qué decimos central? Porque el defecto es de la fascia endopélvica, que estamos rodeando todo, nos dice, ¿no? Y lateral, ¿qué quiere decir? De lo que es el pubo cervical y todo lo que corresponde también a la fascia endopélvica, pero el componente está lateral. Y de del posterior, ¿tendrá así partes laterales? No tiene. Todo es fascia endopélvica en la parte muscular y todo. ¿Sigue? Entonces, los defectos de pared posterior vamos a denominar atrás. Rectocele, porque es el mismo dibujo. Le hacemos maniobra de Valsalva. Ojo, primero lo vemos natural, sin ninguna maniobra, y posteriormente le decimos que empuja, que tose, maniobra de Valsalva para ver cómo construye la pared posterior, cómo sale. Porque vuelvo a repetir, las pacientes lo reducen. Como van a salir a la calle, lo van a reducir. Reducir porque se lo van a introducir ellas mismas. A veces, como se acoda también tanto lo que es el recto, la paciente puede tener este estreñimiento, puede ser constipada solamente, y para hacer popó igual va a rectificar, para tener catarsis intestinal, va a rectificar la pared posterior de la vagina, ¿entienden? Para poder tener catarsis intestinal. Pero es una paciente que ha vivido así, que ha estado así, y es su cuerpo. Siguiente. Atrás, para que hablemos del para que podamos entender, porque si no, no entiendo. ¿Qué estadio sería? Defecto de pared posterior, rectocele, estadio 1, 2. Este es 3. Ah, ya. ese. No, 2 sería. 2. 2, el límite máximo 1 centímetro. Este también igual es 2. O sea, nunca van a ser 1, porque también está cerca del límite. Entonces, otro. Defectos apicales. Habíamos indicado que vamos a tener lo que es el prolapso uterino, que es este. ¿Ya? Cuello uterino. Está con útero y ahí está saliendo. ¿Qué estadio será? 3. Sí. 3 y hasta tal vez 4, si le hacemos tosernos. Mayor a 2 centímetros por debajo, ya es estadio 4. ¿Ven?
La diferencia para el 3 es 1 centímetro más entre el 2 y el 1 a 2 centímetros está hablando. Puede ser hasta 4 con un poquito más. ¿No? Luego el otro es cuando ya no existe útero y solamente hay el muñoncito que se ha hecho cuando se ha hecho la histerectomía, descenso de cúpula o prolapso de cúpula. Enterocele, descenso de cúpula, prolapso de cúpula. ¿Entienden? Ambos son defectos apicales de la parte superior. ¿Qué más? ¿Qué estadio sería? Hayamos 4. dicho, ¿no? Este 4. 3, 4. 4. 4. Ahí tenemos. El cuello uterino se ve. Liso, Volvemos a central. repetir. Liso, central, todo va a estar ahí. Suelto. Estadio ¿Qué están viendo? 3. 4. 4, ¿no? Y al 4 le denominan prolapso total. Los núcleos. Prolapso total. Siguiente. Siguiente. Y ahí tenemos el resumen de todo lo que hemos hablado respecto a la terminología. Defectos de pared anterior, cistocele o ureterocele, defectos de pared posterior, rectocele, defectos de la apicales, histerocele y enterocele, cuando ya no existe el útero. Ahora, ¿qué hacemos? El doble prolapso es el enterocele, ¿verdad? El doble prolapso es el enterocele. No, el enterocele es cuando no existe el útero. No hay enterocele, ¿verdad? Y de cúpula, o prolapso de cúpula también le dicen otros médicos. Existen el tratamiento, el manejo, ya sabemos su clasificación, ya sabemos cómo la vamos a evaluar, ya sabemos qué factores de riesgo tiene esta paciente, ya sabemos por qué se va a presentar, ya conocemos anatómicamente, hemos recordado cómo está sostenido y qué es lo que sostiene el aparato reproductor. Ahora vamos a hacer el manejo o el tratamiento. Existen dos: aquello que es no operatorio y aquello que vamos a operar. Quirúrgico. Siguiente. Tratamiento no quirúrgico, vamos a tener los ejercicios de Kegel, los pesarios, la fisioterapia con electroestimulación y el ultrasonido. Este es lo último que ha salido. Estos tres, van a fortalecer a la musculatura de esa región. Necesita que los músculos estén firmes. Si el músculo no está firme o no tiene un buen tono, el pesario se va a salir. Sigue tú nomás. Entonces, en los ejercicios de Kegel y la fisioterapia de electroestimulación intentan fortalecer la musculatura de esa región. El pesario, que son estas gomitas que antes existían y que están popularizando en México mucho nuevamente por economía, porque las empresas también están perdiendo, no están produciendo. El pesario, si hay una parte muscular muy atónica, no va a salir, se le va a salir. Va a tener que volverse a colocar la gomita, que hay de todo tamaño, modelo y de todo tipo. Se tiene que volver a colocar para que no salga, porque es como una cuña y necesita como una cuña de la parte muscular. Entonces tiene que haber una combinación antes de poder utilizar los pesarios. Entonces, siguiente. Los ejercicios de Kegel simplemente podemos hacer de esta forma, levantando todo lo que es la pelvis, enseñándole, indicándole, porque debemos fortalecer la parte muscular y de esa forma podamos ayudar a nuestra paciente. Solamente vamos a hacer este tipo de ejercicios en estadios 1 y máximo en los 2 estadios máximo. ¿Entienden? Principalmente en el 1. ¿Sí? La electroestimulación, que igual es como lo que, esta es la teoría, claro, que han adaptado un estímulo que no existía, porque todo era lo que antes se les hacía a las personas que utilizaban yeso, a las señoras que tenían atonía o no utilizaban muy bien la parte muscular del miembro inferior.
colocaban sus electrodos y empezaban a hacer que se empiece a contraer, ¿no? Para fortalecer. Entonces, esa es la teoría que se ha utilizado. Utilizar un electroestimulador en la parte vaginal para que empiece a lanzar estímulos y se contraiga la musculatura de esa región. Elevador del ano, transverso profundo del periné, principalmente, que son estos los que se tienen que fortalecer. Tiene buenos resultados, igual que el otro, estadio 1 principalmente, y en casos que no les molesta mucho y queremos evitar lo que es la cirugía, podemos recomendar en el estadio 2. ¿Entienden? Y les decimos que hagan estos dos ejercicios de Kegel y electroestimulación. Siguiente. Ahora, para utilizar los pesarios, que es la colocación de estos anillos de goma, redondos, circulares, cúbicos, que se introducen, sí o sí necesitamos parte muscular. O sea, si la paciente es una persona muy mayor y no tiene un buen tono muscular, que se hace también cuando está en la vagina y nosotros introducimos 2 dedos y nos apoyamos en el periné en la parte de atrás, si no existe un buen tono, estos pesarios no sirven para nada, porque se van a salir. Porque si no existe un tono muscular acá, este pesario que se apoya aquí para poderse sostener, no hay, se va a salir. Constantemente se va a estar cayendo y la paciente va a tener que estar colocándose. Generalmente acá en Bolivia no hay, es muy raro. Y si hay, a veces le colocan así simplemente el pensamiento y la mente dice pesario y hay que introducir, y le introduce y se está cayendo. Se está cayendo. Volvemos a repetir. Primero tiene que tener un buen tono muscular. Si la paciente es mayorcita, primero le hacemos ejercicios de Kegel, electroestimulación, hacemos que exista el tono y tal vez podemos colocar pesarios. Por lo menos acá, vuelvo a repetir, no existe. ¿Qué es lo que sucede con los pesarios también? Una recomendación, por presión va a producir pequeñas úlceras en algunas mujeres en la parte de la vagina. Entonces, otra cosa que a veces incomoda mucho a estas mujeres y hay que pensarlo muy bien cuando vamos a utilizar el pesario. Otro, puede hacer que exista incremento de la secreción vaginal, como el cuerpo extraño, igual hace que se acumule moco en el cuello uterino, traslado vaginal y en ciertos cambios de posiciones incrementa la salida de flujo genital, ¿no? Entonces también hay que recomendar a la paciente que vaya a ver estas cosas cuando vamos a utilizar el pesario. ¿Sí? Esto es lo que se coloca, se introduce de diferentes formas. Pero volvemos a repetir, debe tener un buen tono muscular para que podamos tener un buen resultado de nuestra paciente. ¿Sí? Si no se ve más. El otro, el ultrasonido de electroestimulación. ¿Qué es lo que hace este? Este no va a ir a la parte muscular, no va a ir a la parte muscular. Este principalmente va a ir a regenerar el tejido conjuntivo de la mucosa y a la fascia endopélvica de esa región. La estimulación es de ultraestructura, ayuda y estimula la... Mira, vean, primero que la mucosa estaba atrófica, delgado. Posterior al tratamiento, la mucosa se engruesa como en la época reproductiva que tenía la paciente y aparte el tejido conjuntivo y la lámina basal que se encuentra en esa región, fascia endopélvica, igual se empieza a regenerar con los ciclos de ultrasonido. ¿Entienden? Entonces, eso es lo que está sucediendo cuando hacemos ultrasonido en la parte vaginal. No va a la parte muscular. Cuidado que en el examen les ponga algo bien difícil. Sí, solo sí, o tal vez no. Entonces, puede que sea, ¿no? Siguiente. Doutor, quanto tempo de tratamento se tem resultados? Con ese de ultrasonido es con 3 sesiones ya empieza a tener. Empieza. Eso, ahora ya van a ver en YouTube, entonces le están colocando transductor, está ahí, tiene un costito el aparato, no produce lesiones, tiene buenos resultados. ¿Y hasta qué estadios? Igual, al estadio 2. Hasta el estadio 2 podemos utilizar igual de ese ultrasonido. Se pueden utilizar sesiones, hasta 12 sesiones,
O sea, y luego descansar unos 6 meses y nuevamente hacer sesiones de 6 sesiones y luego se descansan 3 meses y se hacen 3 sesiones, se va espaciando. No quiere decir que más sesiones también va a tener mayor engrosamiento y todo, no, tampoco. Siempre tiene su tope. Genéticamente también esa región tiene su tope. Tratamiento médico ya hemos visto. Ahora no quirúrgico, pero porque no son medicamentos, no quirúrgico. Ahora nos vamos al tratamiento quirúrgico. Vamos a dividir en dos, reconstructivos y obstructivos. En los reconstructivos vamos a tener, podemos hacerlo de vía vaginal, abdominal y laparoscópico. Cuando es obstructivo, sí o sí es por vía vaginal, no podemos hacer laparoscópico o abierto o abdominal. Siguiente. Ahora, doctor. Entonces, es simple, no es difícil. Cuando es defecto de pared anterior, podemos denominar colpoperineoplastia anterior. Colpoperineoplastia anterior. Uretra, vejiga. Despegamos la mucosa vaginal de la fascia endopélvica, separamos la fascia endopélvica, cortamos el resto de la mucosa vaginal y lo volvemos a unir. Todo, cerramos. Reconstructivo estamos diciendo. Pero si ustedes se dan de cuenta, nosotros los ginecólogos no utilizamos microscopio para ver si realmente estamos agarrando adecuadamente esa fascia en ciertos puntos ni nada por eso. Por eso hay un riesgo de recurrencia en las pacientes. ¿Entienden? Solamente estamos dando de acuerdo a lo que nos parece lo más simétrico posible y lo estamos haciendo lo más que podamos, lo mejor que podamos según la técnica que utilicemos. Sí. De la parte posterior lo mismo, colpoperineoplastia posterior, ¿no? O colposafia posterior, igual. Desprendemos, hacemos una incisión en la pared posterior de la vagina, desprendemos la mucosa de la vagina con la parte posterior de la fascia endopélvica, o sea, lo soltamos, lo separamos. Podemos hacer puntos en acá, en la parte posterior, a los músculos, a las fibras musculares del elevador del ano. Y decíamos, si uníamos el músculo elevador del ano, podemos cerrar mejor y puede estar mejor la paciente. Esa era la teoría antes. Ahora ya no se hace esos puntos al elevador del ano. ¿Por qué? Ese músculo tiene harta fuerza. Todos los músculos en realidad, cuando van a hacer cesárea y si le pasan con el electrobisturí en el músculo recto del abdomen, van a ver cómo se contrae fuerte. El músculo elevador del ano igual, con una punzadita lo mismo. Primero que se producían desgarros por el hilo. Segundo que se producía era dispareunia. Estos puntos apretaban tanto al músculo que cuando la mujer tenía relaciones sexuales podía desgarrar al músculo, no al hilo, el hilo iba a cortar. Y el otro es que si no se cortaba ese hilo, pues durante las relaciones sexuales para el paciente era una tortura. ¿Entienden? Ya no se hace actualmente los puntos al elevador del ano. Si lo hacen, lastimosamente la paciente va a tener síntomas posteriores. Siguiente. Y los apicales, atrás, el apical, vamos a tener la colposacropexia con una malla. Pexia quiere decir fijar. Colposacropexia. Colpo, vagina. Sacro, el ligamento presacro de lo que es el promontorio. Colposacropexia. Con una malla se hace la fijación de lo que es la cúpula de la vagina y la malla va a ir por detrás del peritoneo hasta dar puntos de fijación en el ligamento presacro. Son puntos que se le dan. Estos en aquellos pacientes que tienen defectos de pared de porción apical, ¿no? Así que o que tengan del útero o que tengan de
cuando ya está en la cúpula. Siguiente, el último. Esto, la obstructiva. La obstructiva, que es en aquellas pacientes que no podemos operar por largo tiempo. No podemos hacer una cirugía que dura mucho tiempo. Pacientes diabéticas severas, pacientes con problema pulmonar severo, pacientes que tienen comorbilidades y que no podemos mantenerlas con las piernas separadas, colgadas, anticoaguladas o coaguladas, con coagulopatías. O sea, hay algo que nos diga que no podemos tardarnos mucho en la cirugía. Se hace la colpocleisis de Lefort. Si no tiene útero y ha habido un enterocele, se une la vagina nada más, con puntos, y la parte del introito se lo cierra también. O sea, está cerrado, es obstructivo, no va a tener relaciones sexuales. Obviamente se va a hacer en aquellos pacientes que son mayores, o si es joven tiene que tener una enfermedad muy severa. Si tiene cuello uterino, vamos a despegar todo lo que es la parte de la mucosa, en forma helicoidal vamos a hacer 2 puntos, para que mientras vamos a ir cerrando las partes superiores, vamos a ir empujando para que se vaya cerrando por niveles. Siguiente. Y al último, quede así, o así. Solamente dejamos la uretra libre para que la paciente orine. ¿Me entienden? Entonces, se cierra todo menos el meato uretral. Colpocleisis de Lefort. ¿Sí? Colorín colorado, este cuenta terminado. ¿Se han pasado? Sí.